de que estos países eran Estados-naciones. Cada uno lo creó. Lo creó Argentina, lo creó Perú, lo creó Colombia, lo creó Venezuela, México, hasta los países centroamericanos crearon su mito de Estado-nación. Panamá, un invento norteamericano, que lo creó en 1902 o 4. Que lo creó en 1904 para meter un canal, ¿verdad? Y sin embargo los panameños le enseñan en las escuelas a los chicos que Panamá es cierto que es una provincia colombiana, pero siempre estuvo en conflicto con Colombia. O sea, se le enseña que desde Panamá siempre se vio a Colombia como una otra cosa, ¿no? Que se enseña en las escuelas, ¿no? Y ahí está el mito de Estado Nacional. Entonces el Estado Nacional es una conformación fundamentalmente histórica. Y esto viene al desafío contemporáneo de la política latinoamericana. La unidad de los pueblos de América Latina, ¿no? Y acá me pongo, polemizo con la generación del 900, ¿no? ¿Es la unidad de una nación? Hay un destino, hay un pasado común, hay muchos elementos comunes, pero la nación como conformación histórica determinada, ¿no? Es lo que nos empuja a la unidad. Me parece que es polémico, pero por lo menos el sí no me queda tan contundente. Alguien ahí dijo no. Bueno, puede ser, digamos, da para discutirlo, ¿no? Digamos, Bolivia se juega con el Estado plurinacional de Bolivia y se la juega. En un momento cuando surgió, me acuerdo que todo nos parecía mal. Que la pifiaron, Estado plurinacional, ¿sabes el quilombo que van a tener estos tipos? Se están comprando un quilombo. Y sin embargo ahí la van llevando y nos van mostrando una posibilidad, ¿no? Nos van mostrando una posibilidad. Donde empieza a surgir en América Latina la idea de que la uniformidad nacional no es el modelo de construcción latinoamericano. Nosotros tenemos un gran elemento común que es nuestra lengua, gran elemento común, pero nos une la lengua española. Pero ahí está la portuguesa, ahí está el Paraguay, donde el 95% de la población habla guaraní, y de ese 95 el 50% habla solo guaraní, el otro 50% es bilingüe. Pero hay un 50% de la población paraguaya que habla solo guaraní. Y en cambio solo español un 5%. La élite blanca. Solo español. Y algunos miembros de la élite blanca, porque muchos escucharon hablar el guaraní a sus empleadas domésticas. Y aprendieron el guaraní en las canciones de cuna que le cantaban no sus madres. ¿No? Eso es... Panamá, para ir a volver al caso de Panamá, con el 50% de la población indígena y una decena de lenguas, ahí hay problemas nuestros, que el modelo de la uniformidad nacional, en un momento determinado, un país como la Argentina le permitió que no nos convirtiéramos en un cocoliche donde se trasladaran las luchas internas europeas, ¿no? Porque Argentina corrió en el fin del siglo XIX y principio del XX el riesgo de que acá nos matáramos por rencillas europeas, por la cantidad de inmigrantes que había. Y entonces ahí el mito de uniformidad nacional cumplió un rol histórico que hay que reconocer. Pero hoy en día cumple el mismo rol, es lo mismo. Entonces ahí me parece que el Estado-Nación, me parece que yo lo traigo como problema. Me parece que patria grande es una cosa y unidad nacional es otra. Me parece que estoy de acuerdo con la patria grande y unidad nacional lo veo, hablar de unidad nacional, de nación, lo veo muy atado a un proyecto histórico determinado, que es el modelo de nación de Europa del siglo XIX, donde
los que hablaban la lengua del sur en Francia, si la defendían mucho, chao, el Languedoc famoso, chao, ¿no? Ahí me parece que nosotros tenemos elementos, digo nosotros los latinoamericanos, tenemos elementos para empezar a corrernos de este modelo. Solo que yo la verdad que no tengo la respuesta a esto, está en juego, está en juego. Claro. Me parece que para completar esto, coincido que es un debate que nos tenemos que dar. Coincido que es un debate que nos tenemos que dar porque lo que dice Mariano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los Aymara? ¿Qué hacemos con los Quechua? ¿Qué hacemos? Bueno, Bolivia lo solucionó, pero ¿qué hacemos? No. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de seguir el curso del progreso social y económico, y eso va a promover la integración. Porque no tiene nada que ver con nosotros, pero fíjense lo que pasó en Escocia. Escocia, digamos, históricamente enfrentada a muerte, sometida, digamos, por Inglaterra, encuentran petróleo en el mar escocés y ellos ahora tienen una situación de bienestar y no quieren perder salirse de la libra y lo que sea, y votan en contra de lo que es una tradición histórica, digamos, separatista. Y a mí me parece que no es un problema inmediato. Nosotros tenemos que seguir con nuestros desarrollos nacionales y tener el norte de la integración, bajo las fórmulas que sean. Empezó siendo una integración comercial, ahora va a ser una integración, digamos, aduanera o, digamos, y hay que ir a formas de integración que permitan que los pueblos vivan mejor y que perciban esos beneficios. Eso va a confluir en que, digamos, en fórmulas políticas de asociación que la historia la va a ir consolidando. Seguro porque la idea histórica o el devenir histórico, que eso creo que lo separó bien Mariano, el devenir histórico es el mismo. El devenir histórico de nuestra patria grande es el mismo. Eso no significa que la unión sea nacional, el devenir histórico es el mismo. Esa idea, para ponerlo en hecho concreto y en ejemplo concreto, esa idea, lo que dijo Mariano, de que Panamá tiene que odiar a muerte a Colombia cuando tiene un mismo libertador, o esa idea de Colombia separada a Venezuela y separada a Ecuador, cuando Bolívar no la pensó así. O sea, para poner un ejemplo claro, conciso, histórico, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con una idea de los países centrales ejerciendo una influencia también sobre esa conformación de los estados nacionales. Por eso yo le preguntaba y el compañero decía bien, el estado tapón, un concepto que acá anda dando vuelta y ya lo vamos a tirar porque tiene que ver la balcanización de nuestros estados. Claro, el problema es cuando vos pones la centralidad de los intereses en una causa nacional. Y a mí me parece que lo que hay que poner es la centralidad de los intereses en una causa popular. Digamos, la centralidad tiene que ser el beneficio del pueblo. Digamos, ¿cuál es el beneficio de la integración en términos culturales, económicos, de desarrollo personal? O sea, pero claro, nosotros tenemos toda una tradición de chauvinismo, de cuestión, ponemos del fútbol, digamos, como instancia de separación, ¿no? Cualquier cosa. Digamos, inventar ese tipo de separaciones porque digamos, esas consignas están impulsadas por la burguesía de... Sí, por eso me parece que es correcto lo que plantea en el sentido de que es la integración el proyecto central. Y ahí está el proyecto popular, es la integración. Después cuando hablamos de la nación hoy en día nos plantea un proyecto que no sabemos, que tiene que ver con otros intereses. Y me parece que es lo mismo que le pasó a Escocia. En última instancia, los escoceses no eligieron en contra de su historia, a mí me parece. Me parece que fueron consecuentes con la historia, porque era absurdo votar, está en mi análisis, pero absurdo votar por una pelea de hace 500 años, cuando los escoceses ganaron mucho con la integración en el Reino Unido y la Gran Bretaña, y pusieron los primeros reyes británicos fueron escoceses y ganaron mucho ahí. Los reyes y nobles escoceses que conducían esa guerra medieval entre Inglaterra y Escocia, era absurdo votar en función de una guerra medieval cuando en realidad habían ganado mucho juntos en los últimos 600 años. Sí, el pueblo escocés, para mí, votó según la historia, porque la historia de Europa hoy en día marca el ritmo de la integración. Yo no sé entonces, porque esos son 4 millones, tienen recursos inmensos para la población que son.
yo creo que perdieron, digamos, cierta conciencia nacional, cierta conciencia reivindicativa, porque fueron un pueblo que también pasó hace siglos, pero los masacraron, los dominaron, como hicieron con los irlandeses también. Después, digamos, en cierta medida, a ellos sí les funcionó el derrame y fueron, digamos, se beneficiaron con el sistema económico. Habría que ver. Fueron parte del imperio. Adam Smith era escocés. Yo lo que creo que, digamos, perdieron el impulso de inventar digamos, no sé si ganaron en el cambio. Igual, está bien, me parece que da para mucho debate esto, pero... No, que me parece que ahí está la trampa de acerca de cuál es la concepción de nación. Porque a veces quedamos como el Estado-Nación es una categoría europea que hace mención a la construcción de la burguesía, que por ahí se mencionó, a veces quedamos atrapados de esa concepción. Cuando en el caso, por ejemplo, de nuestros países, la construcción de nuestros países, en tanto tales, no fue acaudillada por ninguna burguesía. Más bien nuestros países se construyeron, por ejemplo, en su independencia, por movimientos populares de liberación nacional, movimientos de orden popular, con una gran movilización popular. Entonces nuestra nación está mucho más vinculada a ese devenir histórico, a esa historia en común que tenemos nosotros, que no tiene que ver justamente con las disensiones de Europa, porque el Estado-Nación europeo es un modelo de alta diferenciación en un pequeño territorio, un modelo que lleva una diferenciación constante que lo llevó a los europeos a la carnicería del siglo XX. Para atar ahí con lo que dijo el compañero, siempre hay una fuerza motora de la formación del Estado. Y si en el Estado-Nación europeo fueron las burguesías europeas, en los falsos Estados-Nación latinoamericanos fueron las burguesías europeas. Sí, también la fuerza motora creadora de estos estados fueron los intereses de las potencias centrales. Acá no había burguesía, digamos, como tal, pero sí había intereses de terratenientes, digamos, en Buenos Aires. Por eso nos separó Uruguay. Y seguramente en la secesión de Panamá hubo una burguesía panameña que facilitó esas cosas, que fue solo Estados Unidos. Entonces siempre hay un interés en juego en esas separaciones iniciales. Siempre hay un sector social que se beneficia. Sí, pero la diferencia es el rol de unas burguesías y otras, y la entidad, el tamaño, la dimensión de cada burguesía. Porque la burguesía, por naturaleza, en Europa fueron las que llevaron adelante y condujeron procesos históricos. Entre nosotros no hubo burguesía que condujera procesos históricos, sino que, como decía bien Mariano, fueron conducidas por las burguesías de los países centrales. Me parece que justamente lo que nos ilumina para poder dar esa discusión sobre la cuestión nacional en América Latina, que no es la cuestión del Estado-Nación, sino la cuestión de nuestra autonomía en definitiva, es el pensamiento en términos de geopolíticos de cómo funciona la relación centro-periferia. Entonces, la posibilidad de construcción de la nación en tanto autonomía, no en tanto Estado-Nación, está íntimamente vinculada a ese debate profundamente cultural que hay que dar en cuanto a cuál es nuestro lugar en el mundo y cuál aspiramos a que sea, ¿no? Yo, perdón que corto este debate, pero les informo que hemos avanzado sobre 3 términos de 20, entonces corto y vamos para adelante. Perdón, igual a mí no me quedó muy clara. Una discusión entre ambos. ¿Cuál era la No sé si es un disenso necesariamente, me parece que son cosas que son medio complementarias. Me parece que lo que abordamos antes con estos centro-periferia fue el desarrollismo que se dio un pensamiento en los 60, que fue un pensamiento latinoamericano, que no fue un pensamiento que nació desde Argentina, sino que nació desde Brasil, que nació desde pensadores de izquierda, tratando de interpretar el continente. Por eso como generación tenemos una visión que se divide en el tiempo. Por eso podemos arrastrarnos hasta ahí para poder pensar el futuro y ver dónde estamos parados. Creo que el desarrollismo no es igual el desarrollo que el crecimiento. El desarrollo con integración no es lo mismo que un país que le llegamos a cuatro consulados. Creo que ahí podemos desenredar esta relación entre Estado y nación y patria grande.
para decir algo conciso acá con Juan Cruz, hay que ver el rol de cada una de las burguesías, si comparamos el rol de la burguesía europea con la centralidad, justamente centro periférico, en la conformación de los Estados nacionales, la centralidad de la burguesía europea, y el rol anexo, para ser bastante liviano, porque diría algunas cosas pero no son muy académicas, que digamos, algunas cosas, entonces vamos a decir anexo de las burguesías, o esa proto-burguesía latinoamericana, en el desarrollo de los estados nacionales latinoamericanos. O sea, que hay un rol de los países centrales y del imperialismo, y tiene como anexo las burguesías nacionales. Es una realidad, y lo vamos a ver en nuestro país, y lo vemos en todos los estados nacionales latinoamericanos, en todos. Bueno, avanzo con 2 términos para llegar a otro que después volvemos a abrir para... Acá dice patria grande y patria chica. Y si cuando hablamos de globalización, cuando hablamos de geopolítica, hicimos referencia a que como término histórico surge en Alemania del siglo XIX y luego esta disciplina fue condenada por nazi y entonces no nos permiten verlo. Tiene un origen histórico el término. Cuando hablamos de patria grande y patria chica tenemos que saber que hablamos de un problema eminentemente latinoamericano y de una terminología eminentemente latinoamericana, y que para nosotros tiene un significado histórico y político que es solo para nosotros. No sé si esto es trasladable a todo el mundo, aunque nosotros desde nuestra experiencia histórica lo podamos aplicar al África, sobre todo subsahariana, al mundo arábigo o islámico que incluye al África del norte, digamos, nosotros lo podríamos aplicar, pero como experiencia histórica, como conciencia histórico-política, no sé si existe. Patria chica es cada uno de estos estados en que ha devenido la balcanización del continente americano. Cuando hablamos de patria chica, acá hay un texto que creo que hay que incluir, me parece que de acá deberíamos apuntarnos algunas cosas que hay que repartir automáticamente a los compañeros. Hay un texto muy cortito, es casi un poema, creo yo, de Manuel Ugarte, que habla de... sobre la sombra del campanario de la capilla de mi barrio, ¿no? Una cosa así. Dice, mi patria es acaso el espacio de la sombra del campanario de mi barrio, ¿no? De la iglesia de mi barrio, la parroquia, ¿no? Entonces, dice, me siento orgulloso del lugar donde he nacido, pero mi patria es América, ¿no? Creo que hay que aportar ese textito que alguna vez se dio en formación, más de un compañero lo debe tener por ahí. Entonces cuando decimos patria chica y patria grande estamos hablando de eso. La patria chica es cada uno de los estados en los que hemos nacido, en los que hemos visto el mundo, aprendido a ver el mundo, y la patria grande es ese horizonte de unidad, de integración, como digo compañero, de los pueblos americanos, de los pueblos de nuestra América. Nuestra América, ese término de José Martí, que quiere decir que a esta América que nació saqueada por el colonialismo, le han saqueado hasta el nombre, porque ahora América es ellos, ¿no? Es la América del norte, y nosotros no somos más América. Cuando alguien dice tengo un amigo americano, ¿no? No se refiere a un boliviano, lamentablemente, ¿no? Y nosotros tenemos que recuperar esa nuestra América, ser americanos. Entonces nos obligan a ponernos la aclaratoria, ¿no? La América española, la América morena, si nos ponemos literarios, la América mestiza, ¿no? O Latinoamérica. Y entonces viene la operación de sentido que hacen las industrias culturales norteamericanas, que es que Latinoamérica, ahora no somos más latinoamericanos, somos latinos. ¿Vieron que somos latinos? En el DVD, la película está en español latino. Lo cual es una locura, español latino, imagínense. Español latino. Pero eso es la fuerza de las industrias culturales. Ahí estamos.
Estos somos, tenemos que tener cuidado con eso. En el teléfono configurarse el idioma español latino, ¿no? Entonces ahí, bueno, nosotros tenemos que volver a ser americanos, ahí tenemos que ver, poner inteligencia y corazón en esa batalla, que es parte de la batalla cultural. Y luego acá dice unidad continental e integración regional. Yo quería hablar una cosa sobre el tema de la integración regional. La integración regional es, diría Jauretche, esas cosas que sirven para un lavado, para un planchado. Es decir, es una cosa que así suelta en el aire, no sabemos qué significa. La integración regional puede ser la que nosotros queremos o puede ser la que quiere Estados Unidos cuando nos viene a proponer el ALCA. Eso es integración regional también, integrados en la dependencia. Entonces, cuando hablamos de integración regional, o más bien, debería decir compañeros militantes, cuando escuchen hablar de integración regional, abran bien el ojo y desconfíen. Claro, es un término muy de mundo diplomático, ¿viste? Los tipos que hacen integración regional. Y hay que enseñarle a los diplomáticos de carrera que nosotros no queremos la integración regional. Nosotros queremos cierto tipo de integración regional. No estamos en la integración regional así, en abstracto. Estamos en cierto tipo de integración regional. Que es una integración para mayor autonomía, para un proyecto de base popular. No es la integración regional que vengan y nos integren los capitales. Capital financiero. No, que se integren los pueblos y los proyectos históricos y políticos de los pueblos. Esto es. Bueno, y así llegamos al término que creo que acá se habló un poco, sistema mundo. Sistema mundo. Y es el último que describo así para lo que sea la vida. Sistema mundo es un término, nosotros tratamos de rehuirle a ciertas categorizaciones de las ciencias sociales porque entendemos que nos atan o nos ajustan la cabeza al sombrero del pensamiento europeo, ¿no? Para usar otra imagen jaurechiana, ¿no? Ajustar la cabeza al sombrero, ¿no? Nos ajustan la cabeza al sombrero de las ciencias sociales europeas. Pero sin embargo, nosotros rehuimos de izquierda y derecha, ¿no? Pero a veces hay que usarlo, hay que echar mano, porque a veces te sirve para describir lo que estás queriendo decir en ese momento. Lo mismo pasa con sistema mundo. Cuando hablamos de sistema mundo, estamos hablando de un intelectual de origen alemán, norteamericano, germano-norteamericano, que se llama Immanuel Wallerstein, que escribió un libro que se llama El moderno sistema capitalista mundial, ¿no? Para muchos es tan importante para el siglo XX, para el siglo XX, como lo fue El Capital de Carlos Marx, ¿no? Este libro que también tiene 3 tomos, ¿no? Como El Capital de Carlos Marx. En ese libro, Wallerstein describe los sistemas mundo, lo que era en la antigüedad un sistema mundo, para que nos lo representemos. Cuando hablamos del imperio incaico, eso es un sistema mundo. ¿Por qué? Porque para todos los que integraban ese sistema económico ampliado, que no es solamente el Estado incaico en sí mismo, sino vastas regiones del Amazonas, vastas regiones de la Cuenca del Plata, ¿no? Los pueblos que no entraban en el imperio incaico, pero que eran limítrofes, sabían que existía ese imperio, ¿no? Bueno, desde la mirada de ese imperio, eso era el mundo. No había más allá. No había más allá. Entonces Wallerstein dice, esto habla de imperios mundo. Estos imperios son un mundo en sí mismo. Estos imperios de la actividad. Y en un momento histórico determinado, un sistema económico
el mercantilismo o el capitalismo en su fase mercantil, para ser más exactos, empieza a unificar, a conectar diferentes sistemas y a unificarlos. Empieza a conectar diferentes imperios y a unificarlos en un sistema. El primero que realiza esta vinculación de imperios en un solo sistema es el mundo islámico. El centro del primer sistema mundo fue el Océano Índico, donde se unían el imperio islámico, los reinos de la India y China y el mundo de las islas con las especias. Esa fue la primera unidad, no la que nos cuentan en los libros de la falsamente llamada historia universal. Los primeros que unifican y empiezan a crear un sistema mundo es el Islam, el mundo islámico. Luego los europeos disputan entre sí para ver quién logra conquistar eso, quién logra llegar ahí y tomarlo por asalto. Y ahí, en esa búsqueda, los pequeños y periféricos reinos europeos, miembros de otro imperio mundo, que era la Europa católica, la Europa cristiana, integran a ese sistema un elemento nuevo que es América. No África, pues ya estaba integrada. América, que lo integran los europeos en ese sistema. Y cuando integran América y a su vez logran, a partir de la ventaja tecnológica, conquistar algunos puertos, empiezan a disputarle al mundo islámico la centralidad y termina finalmente en un proceso largo, no se dio mecánicamente en el siglo XVI, sino en un proceso largo que va a culminar más o menos a mediados del siglo XVIII, de conformar lo que Wallerstein llama el sistema mundo capitalista, o el moderno sistema mundial, que es el nombre. Entonces, bueno, hablamos de eso. El sistema mundo es eso, es entender el mundo integrado por el sistema capitalista. Nada se puede escapar a eso. Esto, para que lo entiendan, a ver, cuando Trotsky se va de Rusia después de la Revolución Rusa y escribe ese libro famoso de la Revolución Permanente que nadie lee, que sería interesante que alguien por lo menos lea el prólogo, donde dice: el problema soviético es querer crear un capitalismo autocentrado. El sistema capitalista es único y eso se lo va a llevar puesto a la Unión Soviética. Tarde o temprano se lo va a llevar puesto. Ahí dice esas palabras que nadie presta atención, y sobre todo los trotskistas no prestaban atención, porque no se daban cuenta que Trotsky estaba advirtiendo de que esto iba a ganar, de que esto era imparable, ¿no? Entonces siempre decretaban la defunción inmediata, ya viene, del capitalismo, pero bueno, no era así. Entonces la idea de crear un sistema cerrado, autónomo, capitalista, es inviable. El capitalismo es un sistema unificado. Entonces lo que Cristina plantea cuando dice: muchachos, ciencia y tecnología, desarrollo de lo que nosotros podemos aportar con fuerza productiva, control de los recursos naturales, es entender que estamos integrados en el mundo, no hay forma de caerse, y el tema es cómo nosotros conducimos los pasos de esa integración, cómo nosotros lo vamos estratégicamente determinando, orientando, ¿no? Porque integrado siempre estás. Bueno. Perdón, integrado siempre está significa que el capitalismo es imbatible, no lo podemos derribar. Tenemos que tratar de ese caballo montarlo con las armas de la política para poder conducirlo en función de los intereses populares. Sería eso. Hoy en día sería una superestructura dominante. Para derribarlo tienen que venir nuevos centros de poder y alternativas que están muy lejos de la actualidad. Tal vez en siglos va... O sea, también el capitalismo es un hecho histórico. Algún día se va a acabar. Pero hoy en día, claramente, la propuesta multipolar, que ahora vamos a entrar en eso, que es capitalismo de Estado, puede a largo plazo, hablo de 200, 300 años, a largo plazo, significar una disfunción del capitalismo como nosotros lo conocemos hoy en día. Pero es un proyecto que todavía está jugándose, está muy naciendo, no sabemos para dónde va. Pero eso podría ser.
capitalismo de Estado. Digo, lo que hace hoy la Argentina, conduciendo la fuerza de capital